Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse, por unirse a nosotros. Es un placer encontrarlos aquí hoy. Vamos a hacer una rápida introducción a lo que es las finanzas climáticas. Vamos a hablar sobre los mecanismos el día de hoy y rápidamente algunas instrucciones antes de comenzar. Para las instrucciones, bien, rápidamente, para que tengamos una sesión exitosa. Vamos a pedir que coloquen su nombre y el nombre de la organización aquí en su nombre en Zoom, por favor. Pueden hacer clic en participantes y ahí van a ver la lista de nombres y ahí pueden hacer clic en los tres puntitos al lado del nombre para poder renombrarse, por favor. Y pueden comentarnos aquí en el chat, por favor, de dónde son. Así nos saludamos. Vamos a pedir también que dejen sus líneas silenciadas en este momento, si no estuvieran participando, si no estuvieran hablando. Y pueden dejar también cualquier pregunta, cualquier duda aquí en el botón de Q&A o en el chat, y así vamos a poder traducir y vamos a poder contestar esas preguntas. Si quieren dejar algún comentario, lo pueden dejar en el chat también, y también pueden levantar la mano aquí en Zoom para preguntar algo en la discusión, en la sesión de preguntas. Con relación a la interpretación, hoy tenemos inglés, español, francés, portugués y Bahasa de Indonesia. Queremos que estén a gusto para hablar su idioma. Para elegir el idioma pueden ir abajo del todo al botón, al icono de interpretación y elegir el idioma deseado, ya sea inglés, español, francés, portugués o Bahasa. Por lo cual, si necesitan interpretación en alguno de esos idiomas, pueden seleccionarlo en este momento. Si necesitaran ayuda con Zoom, pueden enviarle un mensaje aquí a mis colegas de la coordinación. Y pueden enviar cualquier pregunta que tengan a infobca@south-south-north. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a nuestro diálogo, a nuestra sesión el día de hoy. Esta es la primera sesión de 2. En esta primera sesión vamos a hablar de la introducción a los mecanismos de finanzas climáticas en nivel local e internacional. Vamos a hablar de los mecanismos, del mapeo general del escenario. Después vamos a hablar en la segunda sesión sobre otro tema. Y ahora rápidamente un poco de nuestra agenda el día de hoy. Vamos a comenzar con una encuesta que va a aparecer en la pantalla dentro de poco. Son 5 preguntas que van a poder contestar y después vamos a compartir las respuestas con todos los participantes. Después de la encuesta vamos a hacer una visión general de los mecanismos de respuesta global. Eso lo va a hacer Michael Gerhardt, facilitador de la sesión. También va a ser la segunda sesión, el 31 de octubre, de hecho. Después una presentación de Maimuna, que nos va a hablar sobre la necesidad de la acción local y acceso a las finanzas. Después, otros colegas van a hacer una introducción a los mecanismos a nivel local e internacional. Eso lo va a hacer Collins. Después de la presentación de Collins, vamos a tener algunos ejemplos, estudios de caso, algunos ejemplos sobre las diferentes maneras de utilizar las finanzas climáticas y vamos a ilustrar aquí la diferencia. Esto lo vamos a hacer con Kennedy Ododa y Joanna Ainana. Después de esas 2 presentaciones, vamos a hacer una sesión de preguntas donde vamos a contestar todas las preguntas que nos envíen en el Q&A. Y si tuvieran alguna duda a lo largo de las presentaciones, podrán dejar sus preguntas aquí también en el botón de Q&A, así que al final vamos a contestar todo. Bien, y después de todo eso vamos a hacer algunos comentarios finales
y vamos a explicar un poco más sobre la próxima sesión. Vamos a comenzar la encuesta para que puedan contestar en este momento. Un segundo. Número 1. ¿Cuál sería su nivel de entendimiento sobre el financiamiento climático? Número 2. ¿Cuál es su familiaridad con la relevancia del financiamiento climático con relación a su organización y misión? Número 3. ¿Cuál es su familiaridad con los desafíos que las organizaciones locales se enfrentan en el momento de acceder o implementar financiamiento climático? Número 4. ¿Cuál es su familiaridad con las vías para la defensa del financiamiento climático en nivel nacional? Y número 5. ¿Cuál es su familiaridad con las vías para la defensa del financiamiento climático en nivel internacional? Muchas gracias por contestar aquí estas 5 preguntas. Vamos a compartir las respuestas ahora. Muchas gracias. Gracias por contestar. Veo que hay mucha gente que dice que sí siente que tiene familiaridad, pero que todavía puede aprender más. Así que va a ser interesante tener más intercambio de conocimiento en este momento. Bien, le vamos a pasar la palabra a Michael para que empiece con las presentaciones. Excelente, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a cada uno, a cada una. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Vamos a comenzar con una discusión que tiene que ver con la sesión de hoy y la próxima, de hecho. Hoy, de hecho, vamos a hablar, digamos, de una manera más general para que estemos todos hablando el mismo idioma, ¿no? Es interesante comenzar con esta encuesta porque vemos que hay algunas personas que tienen bastante familiaridad con el tema, otras personas que tienen menos familiaridad. Y vamos a hablar un poco de los desafíos en ese sentido también, especialmente el 31 de octubre. En esa segunda sesión vamos a profundizarnos un poco más en lo que es el conocimiento, los desafíos y cómo podemos mejorar nuestra capacidad de acceso al financiamiento climático. Bien, el día de hoy, como vimos, tenemos esa agenda, varios presentadores, varios ponentes, así que voy a hacer una introducción rápida sobre los mecanismos que nos ayudan a entender mejor lo que es el financiamiento climático. Empiezo con esta diapositiva que tiene más o menos un año. Aquí está el representante de Sudáfrica volviendo de COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto, y aquí justamente estaba hablando de la noticia de que habían recibido 10,7 mil millones de rands como préstamo a raíz de la COP27. Estábamos todos muy contentos con ese tipo de recurso, claro, pero todo eso se nos fue, todo ese entusiasmo se nos fue
después porque nos dimos cuenta de cómo había sido el préstamo. Así que esto nos genera una serie de preguntas, una serie de cuestiones, o sea, cómo viene ese dinero, cómo se va a implementar, cómo se va a utilizar ese recurso financiero, cómo se va a pagar después ese tipo de préstamo. Así que ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar, claro, cuando se trata de financiamiento climático. Son diálogos fundamentales y hay que entender qué es lo que permite que este tipo de recursos esté disponible, pero cuáles son las ventajas y desventajas. Aquí, justamente en esta adaptación al cambio climático, estas cuestiones son fundamentales. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a intentar contestar algunas de esas preguntas. Este tipo de información ya la conocemos. En los últimos 50 años, la temperatura promedio global aumentó más rápidamente que en 2000 años. Vemos esto como una alerta. Pensamos que estamos notando los impactos del cambio climático más que nunca en varios sentidos. La siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo estamos ahora en el mundo? Simplemente para tener un pantallazo. Sabemos que el clima va quedando cada vez más cálido. Esta es la trayectoria en términos de temperatura. Vemos que ya aumentó 1,1 desde la época preindustrial hasta ahora y sabemos que esto va a seguir aumentando con impactos fuertísimos, con impactos catastróficos. Aquí sabemos cuáles son los niveles a los que se podría llegar según la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos. Y la gravedad puede cambiar también de acuerdo con ese cambio en la temperatura. En todos los escenarios, 1,5 sería el límite al que vamos a llegar alrededor del 2030. O sea que eso es lo que estamos imaginando como escenario. Ese aumento de 1,5 no parece mucho, pero sabemos que tiene impactos muy serios y son impactos que se van multiplicando, de hecho, a medida que la temperatura sigue subiendo. Así que es importantísimo disminuir la cantidad de emisiones y tener políticas implementadas, acciones implementadas para limitar esas emisiones. Además, es muy importante pensar en un plan de adaptación para el cambio climático. Ya vamos a hablar un poco más de eso en las próximas presentaciones sobre cómo sería ese plan de adaptación y cuáles son los diferentes niveles para eso. Bien, con el consenso, con el reconocimiento de los impactos del cambio climático, tenemos este marco muy importante que es el Acuerdo de París. Sabíamos, hasta el 2015 teníamos solamente como un compromiso de reducción de emisiones de gases, queríamos mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados, queríamos limitar eso a 1,5. Y en muchos aspectos del Acuerdo de París se habla de la gravedad del cambio climático y eso incluye también la base científica y toda la parte de finanzas, toda la parte de plan de acción para disminuir los niveles. La siguiente diapositiva. Y uno de los principios aquí del Acuerdo de París habla de las responsabilidades comunes y diferentes entre diferentes naciones que empiezan a trabajar para contribuir. Hay muchos países que sabemos que al final contribuyeron más para las causas del cambio climático, o sea que tienen que asumir, digamos, su responsabilidad por sus emisiones. Por eso el compromiso sería distinto para los que tuvieron más contribución, o sea, los países más desarrollados, porque los países menos desarrollados, por lo general, tienen menor impacto en ese sentido.
Entonces necesitaremos billones de dólares para llegar a las metas del Acuerdo de París. Y los países desarrollados deberían participar más en eso. Eso es lo que se ha visto también en los planes de financiamiento climático. Eso es lo que venimos trabajando y son los términos que estamos utilizando y vamos a utilizar en la sesión de hoy. Aquí vemos algunas conexiones importantes entre NDC, la contribución al Acuerdo de París. Es el mecanismo de NDC o contribuciones determinadas a nivel nacional, en que todos los participantes se comprometen a compartir sus contribuciones, sus metas y objetivos para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. También sus objetivos de adaptación y cómo tendrán más resiliencia para soportar los impactos. Eso va a ser fundamental en la discusión de la financiación del cambio climático, porque buena parte del financiamiento tiene que ser orientado directamente a las prioridades establecidas por los países en sus contribuciones determinadas nacionalmente, en sus NDCs. La siguiente diapositiva, por favor. Acá vemos que la contribución determinada nacionalmente es el principal mecanismo de política que debe enviar informaciones y también recibir informaciones del proceso de desarrollo de los diferentes planes y políticas que se han puesto en marcha en los países. Entonces, el país debe desarrollar un plan de adaptación nacional que determina en forma más detallada lo que fue decidido en el NDC y cómo debemos orientar los fondos para planes y proyectos en diferentes sectores de la economía que serán afectados por el cambio climático. Seguramente la parte de recursos hídricos, agricultura y otros sectores de la economía. Pero finalmente, la NDC, la contribución determinada nacionalmente, debe también ofrecer números como objetivos y metas y también estructuras de planeación local o municipal para que tengamos también acciones no solo a nivel nacional, sino también llegando a los niveles más locales. La siguiente, por favor. Para facilitar el acceso a la financiación, aquí el grupo de naciones menos desarrolladas y que deben recibir esos flujos de financiamiento y hay mecanismos establecidos en el Acuerdo de París para establecer cómo serán esos flujos de fondos y quién debe tener acceso en el sur global. Sin embargo, los mecanismos internacionales son complejos, todavía están en construcción y siguen evolucionando. O sea que aquí también hay retos para entender cómo funcionan esos mecanismos y también para establecer lo que las medidas que sean necesarias a nivel nacional y también regional para que realmente haya acceso a esos flujos de fondos en la escala, en la escala correcta, o sea, por ejemplo, a nivel nacional o local. Durante las dos charlas que tendremos aquí hoy, vamos a entender mejor los mecanismos porque escuchamos de varios participantes que falta tener una comprensión mejor de cómo funcionan los mecanismos a nivel internacional y nacional para que podamos tener el financiamiento más disponible en donde es más necesario. O sea que aquí fue la información más general, la introducción, para crear como si fuera una base para que podamos participar del diálogo. Con eso paso
el micrófono a Anawana Ali Bandila, que va a hablar sobre cómo es el acceso al financiamiento internacional. Gracias. Hola, Michael. Voy a compartir mi pantalla. Y sí, me dicen si ven mi presentación. Sí, gracias. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí para hablar un poco sobre la necesidad de acción local y acceso al financiamiento global. Yo soy Maimuna Kabatesi, trabajo en Nairobi, Kenia y sí, vamos a hablar un poco sobre ese tema, pero antes quisiera contarles un poco sobre Voces para la Acción Climática Justa, o BCA, que es el programa que organiza la reunión en la que estamos aquí hoy. BCA trata de presentar una agenda orientada a soluciones que sea justa, que pueda integrar aspectos sociales y derechos económicos a la acción climática. Trabajamos con Avina, Kinabama de África y otros aliados, WWF y otros aliados estratégicos, por ejemplo, con el gobierno de Holanda y también, claro, con organizaciones de la sociedad civil y muchos aquí representan esas organizaciones. Y queremos moldear una nueva realidad para las personas viviendo con la naturaleza. Queremos que se escuchen las voces locales, tratando de trabajar juntos a ese nivel, conectando diferentes organizaciones de la sociedad civil con diversidad que representan las mujeres, los jóvenes, las necesidades específicas, los pueblos indígenas, activistas digitales, pobres urbanos y muchos más. Hablando un poco de los objetivos, queremos entender por qué hablamos tanto sobre la necesidad de acceso al financiamiento a nivel local. Hasta 2025, los grupos de la sociedad civil piden un rol más central como innovadores, facilitadores y defensores empoderados de las soluciones climáticas. Queremos incidir sobre la financiación y las inversiones para apoyar las soluciones locales. Si analizamos el trabajo de VCA a nivel internacional, vemos que tenemos presencia en todo el mundo. Trabajamos en nombre de personas que trabajan en Indonesia, que aparecen aquí a la derecha del mapa, también en África, en que estamos en Tunisia, Kenia, Zambia, también estamos en Latinoamérica, en Brasil, Bolivia y Paraguay, y claro, también estamos en Holanda y trabajamos a nivel global. En esos países vemos una gran diversidad de experiencias y realidades al hablar del impacto del cambio climático. Acá vemos algunos ejemplos, pero hay muchos más. A la izquierda hay alguien en Zambia. En la parte inferior, una mujer de Kenia, a la derecha una mujer de Indonesia y en la parte inferior un agricultor de Uganda. Bueno, no estamos presentes en Uganda, pero teníamos la foto. Y cuando hablamos de adaptación, no hay un solo proyecto porque las realidades son diferentes. El contexto de las mujeres de Masái, por ejemplo, es muy diferente de la realidad de alguien que viva en otra región, en otro país. En Kenia la realidad es un océano, es tan árido como en otras regiones. Hay muchas realidades diferentes que debemos reconocer y los impactos del cambio climático son diferentes y también son diferentes las soluciones lideradas localmente. Hay una narrativa común
en que las soluciones lideradas localmente son difíciles de financiar, son difíciles de amplificar. Muchas veces no hay financiamiento disponible y eso, especialmente en relación a las soluciones de adaptación, es un reto que está presente en muchos países. La adaptación es una necesidad urgente porque la población sufre los impactos del cambio climático y hay que hacer la transición o la adaptación, pero no es fácil financiar ese tipo de soluciones. Las soluciones lideradas a nivel local ya hemos comprobado que son más efectivas. Es muy importante tener soluciones que están de acuerdo a la realidad de las comunidades locales, que tomen en cuenta los contextos locales y también considerar el conocimiento y las habilidades locales. Incluso los pueblos indígenas que tienen un conocimiento tradicional que puede aportar mucho durante muchas generaciones han acumulado ese conocimiento que muchas veces se ignora en el momento de tomar decisiones de financiación de proyectos y acción climática. Entonces podemos usar una plataforma para dar más importancia, para dar más diseminación a las soluciones que son locales de las comunidades para que estén disponibles, o sea, para que la información esté disponible a nivel mundial. Entonces, cuando trabajamos con el centro en las comunidades locales, cuando entendemos que son las comunidades locales que tienen las soluciones, entonces podemos trabajar para que tengan acceso al financiamiento. También las soluciones lideradas localmente tienen un resultado económico y social mejor porque se basan en esa realidad y en el conocimiento de la comunidad. No es algo que venga de afuera de otra realidad. Además, pienso que una de las otras cosas que se refiere a las soluciones lideradas localmente es que también benefician a los grupos más vulnerables. En relación al impacto del cambio climático, algunos sufren más impacto que otros. Y eso se debe también a nuestra estructura que excluye a grupos importantes de la población. Así que con las soluciones lideradas a nivel local, vemos que hay muchos beneficios para las comunidades locales. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa situación? Eso es lo que vamos a discutir. Ya existe un modelo de financiamiento pero no parece responder muy bien a las necesidades de los pueblos indígenas o a las comunidades locales y los grupos marginados. Además, esos mecanismos muchas veces son orientados a flujos financieros que salen del norte para el sur y hay muchas barreras que excluyen algunas comunidades o grupos que no estén organizados para acceder al financiamiento. Debemos cambiar algunos de esos mecanismos, empezando a pensar en estructuras que sean necesarias. A veces en donde existen los mecanismos, tenemos que crear el acceso al financiamiento, aunque venga de una parte para otra parte, que no sea algo que ya imponga cómo deben ser utilizados los fondos, sino que tiene que haber un mecanismo de participación igual en la toma de decisiones. Y hace falta tener ese tipo de estructuras para garantizar que las comunidades estén participando de la toma de decisiones. Eso requiere un cambio en la forma como entendemos, como percibimos las comunidades locales a nivel internacional o regional y especialmente a nivel global, las comunidades en general son tan solo receptores de los fondos, pero hay que tener estructuras que permitan que la toma de decisiones pueda considerar también las voces de las comunidades locales. También tenemos que buscar objetivos concretos en relación al porcentaje de financiación de acción climática
que llega a las comunidades locales. En 2019, 1 en cada 10 dólares llega a proyectos locales, lo que no es suficiente. Sabemos porque trabajamos con esas comunidades y vemos el impacto del cambio climático. Debemos garantizar que los objetivos sean concretos y ambiciosos para garantizar que los flujos de financiamiento lleguen a las comunidades locales, especialmente cuando hay financiamiento bilateral o multilateral. Tiene que haber mecanismos para que la financiación sea relevante para todos los actores, incluso gobiernos nacionales, regionales y locales. Tenemos que pensar en facilitar el acceso al financiamiento para las comunidades locales. Mi colega va a hablar más sobre ese proceso y van a ver cómo es complejo. Collins va a hablar un poco de eso, pero el proceso no es fácil. Es complejo para entender, no es muy asequible y especialmente para organizaciones de base, organizaciones de las comunidades locales, tienen dificultad para enfrentarse a la burocracia. No es fácil tener acceso a la información, especialmente cuando no conocemos los mecanismos de financiamiento. Así que hay que facilitar el acceso y entender cuál es el rol de las organizaciones no gubernamentales para que eso realmente ocurra. Y finalmente, sería necesario tener mecanismos de financiamiento alternativo para que realmente los fondos lleguen a las comunidades locales. Muchas veces en el financiamiento de acción climática vemos altos montos financieros fluyendo a proyectos para implementar un programa y a veces puede que se entienda, que se reporte que los fondos llegan a las comunidades local, pero en realidad tenemos que entender qué pasa con esos flujos financieros y garantizar que realmente lleguen a las comunidades locales. Una comunidad que esté en la Amazonía o en Indonesia o en Kenia, todos tienen que tener derecho a acceder al financiamiento para la acción climática y hay que entender cómo son los mecanismos para apoyar ese acceso. Me quedo por acá, muchas gracias. Quisiera pasar la palabra a Collins para que pueda seguir. Vamos a ver un video también. Muchas gracias. Collins está preparando su presentación. Quisiera solo hablar de algunos puntos destacados para realmente hacer que el financiamiento de la acción climática sea asequible al conocimiento local, a las comunidades locales que sufren el impacto del cambio climático. Tú has resumido muy bien los retos que enfrentamos con los mecanismos de financiación internacional y queremos escuchar más sobre los desafíos, especialmente de algunas partes interesadas que han tratado de acceder a esos fondos. Tendremos una discusión sobre ese tema en la siguiente reunión, el 31 de agosto, así que ya los invito para que reciban las informaciones sobre la siguiente reunión en la que vamos a profundizar un poco más sobre los retos enfrentados. Con eso, le paso a Collins, que nos va a dar más detalles sobre los mecanismos de financiación. Gracias, Mike. Muchas gracias una vez más por la invitación. Voy a presentar rápidamente y vamos a ver si tienen alguna pregunta. Vamos a hablar un poco de los mecanismos internacionales con relación a la acción climática. Ustedes ya deben conocer este instrumento
pero vamos a hablar un poco más sobre este tema. Una de las cosas que pienso que es importante decir es que, en primer lugar, tenemos que pensar en todos los compromisos del Acuerdo de París y cómo eso fue evolucionando con el financiamiento local e internacional. Estamos hablando de algunas acciones de mitigación y algunos planes para el cambio climático. Hubo muchas discusiones en ese sentido con relación al cambio climático. Sabemos que tenemos que entender qué es lo más importante en este tipo de diálogo. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra convención. Sabemos que las diferentes partes, los diferentes países tienen sus obligaciones dentro del Acuerdo de París. Los países menos desarrollados tienen metas o contribuciones determinadas que son distintas. Los países más desarrollados tienen que movilizarse más en ese sentido por haber tenido más contribuciones. Aquí, con relación al Acuerdo de París, podríamos destacar algunos artículos. El artículo 2, el 2.1, hablan sobre mejorar la implementación de la CMNUCC, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y eso tendría que ver con la consistencia con la vía de desarrollo de bajas emisiones. Sabemos que sin cumplir estos artículos no debería haber financiamiento climático. El financiamiento tiene que ser consistente con todos estos requisitos cumplidos. O sea, necesitamos consistencia realmente con relación a la cantidad de emisiones. También es interesante mencionar el artículo 3 del Acuerdo de París, que habla sobre dar soporte a estos países en desarrollo para que puedan hacer la implementación del nuevo acuerdo. ¿Cómo eso ocurriría? ¿De qué manera eso ocurriría? Ocurriría con la financiación de la implementación de los NDCs, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Yo no voy a profundizarme demasiado aquí en los diferentes artículos. Esta es una presentación rápida, pero estos son algunos puntos que deberíamos considerar seguramente. Voy a mencionar otros artículos más hasta el final de la presentación. Acá tenemos algunos instrumentos que se pueden utilizar de manera intercambiable, digamos, pero queda claro en la convención a qué se refiere el mecanismo de finanzas. Básicamente es una manera mediante la cual estos países en desarrollo van a recibir la financiación necesaria para sus acciones, para su plan de acción climática. Aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 11 de la Convención, que habla de un mecanismo para la provisión de recursos financieros para estos países en desarrollo de acuerdo con una concesión. Y eso incluye, por ejemplo, la transferencia de tecnología. Estos países, por lo general, necesitan algunos tipos de soporte o préstamos, recursos financieros. Este artículo también dice que el mecanismo financiero debería funcionar con algunas instrucciones, o tal vez con una orientación y responsabilidad, claro, al COP,
que va a decidir con relación a las políticas, a las prioridades del programa y a los criterios de elegibilidad relacionados a la convención. Y para facilitar la provisión de del financiamiento climático, la convención estableció un mecanismo financiero para proveer recursos financieros para los países en desarrollo. Ese mecanismo financiero también sirve el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Sigamos aquí con otros detalles del mecanismo de finanzas. La convención nos muestra que las operaciones del mecanismo financiero deberían ser llevadas a cabo por una o más entidades internacionales. Estas entidades van a necesitar un financiamiento disponible rápidamente para poder implementar sus planes de acción climática. Si hay un establecimiento a nivel internacional de los mecanismos, es posible que empiecen a trabajar en la implementación. Sin embargo, por causa de los impactos cada vez más fuertes del cambio climático y la necesidad también de los gobiernos locales con relación a los PIDs, los pequeños estados insulares en desarrollo, o por ejemplo los LDCs, los países menos desarrollados y otros países en desarrollo, sabemos que se han establecido mecanismos de financiamiento climático para poder tratar esas necesidades de adaptación y de mitigación locales y subnacionales. Hay otras cuestiones a raíz de esto con relación a las finanzas. Muchas veces necesitamos establecer estos mecanismos, incluyendo acceso, calidad, cantidad, previsibilidad, descentralización de decisiones, qué es lo que es adecuado de acuerdo con el propósito. Estas cuestiones que vienen a raíz de este financiamiento climático cada vez más nos van permitiendo pensar en estas cuestiones relacionadas a los instrumentos de financiamiento climático. Estas son algunas de las brechas que se notan en el momento de trabajar con estos mecanismos internacionales o transnacionales. Aquí tenemos algunos mecanismos locales de financiamiento climático. Aquí tenemos, por ejemplo, el local, que es el Local Climate Adaptive Living. Esto fue diseñado por el Fondo de Desarrollo de Capital de la ONU. Es un estándar, es un mecanismo estándar reconocido internacionalmente. Nos ayuda a las autoridades locales de gobierno a desarrollar estos países menos desarrollados. Van a ayudar lógicamente con relación al acceso al financiamiento climático, van a trabajar en las capacidades, soporte técnico, todo eso para adaptarse al cambio climático. O sea que es un mecanismo que va a tener algunos instrumentos locales que se van a implementar. Esto es internacional, pero claro, a nivel de mm, gobierno nacional tenemos también lo que se hizo en Kenia. En Kenia está el County Climate Fund Mechanism. Esto es un fondo para el cambio climático, un mecanismo que se creó en algunas ciudades de Kenia mediante un consorcio para poder establecer un mecanismo de finanzas que ayudara a estas comunidades. Y esto sería entonces un poco distinto a lo que mencionaba antes sobre el local.
En el local la estructura es parecida, lógicamente, pero la idea es que este mecanismo de financiamiento puede ayudar a dar soporte a nivel local a todo lo que es acción climática. Pensando en todas las brechas, tratando de explicar la estructura de estos mecanismos. Y la idea de los dos al final es ayudar a estas comunidades en su implementación. Ahora hablemos un poco de cómo sería la base para estos mecanismos internacionales de financiamiento climático. Sabemos que el aspecto internacional también tiene que considerarse en el momento de crear estos mecanismos en ese tipo de nivel. Estos mecanismos de financiamiento climático internacionales se establecen para ofrecer recursos financieros a los países en desarrollo en nivel internacional. Esto varía, esto se puede hacer con subsidios, por ejemplo, o con préstamos o concesiones, pero normalmente se va a especificar una dirección más única. Entonces, por ejemplo, el fondo de adaptación solamente da fondos a lo que serían planes de mejora de adaptación. Para poder movilizar estos recursos desde el sector privado, de los inversionistas privados, los mecanismos de financiamiento climático internacionales van a priorizar algunos préstamos en concesión, justamente para poder atraerlos, para poder trabajar con este capital del sector privado, que es muy importante, muy necesario, porque estos préstamos suelen ser más generosos. Esto es una indicación clara de que en este momento en que hay tantos impactos, tantos planes ya de cambio climático, necesitamos este tipo de recursos para los planes de adaptación. Las personas están tratando de movilizar cada vez más el sector privado por ese motivo. Un ejemplo aquí para esto sería GCF, por ejemplo. Pero en fin, estos préstamos, estas concesiones suelen ser mucho más generosas en ese sentido. Esa es la idea. Y también es interesante mencionar, claro, que los mecanismos de subsidios normalmente se van a movilizar de acuerdo con los casos de negocios. Mejor dicho, los subsidios se van a ofrecer en los casos de los proyectos sin casos de negocios, como proyectos para verificar la disponibilidad o qué tan listos están estos planes del GCF. O sea, hay que verificar si las políticas están implementadas, si tienen buen modelo de trazabilidad, cuáles son los demás instrumentos que están utilizando y así sucesivamente. Hablemos un poco más del GCF. GCF es el Green Climate Fund. El GCF es el mecanismo de financiamiento climático más grande en el mundo y se estableció en el 2012. Se estableció en el 2012 para poder ayudar a los países en desarrollo, para que busquen fondos y también para que establezcan sus ambiciones de NDCs, de contribuciones determinadas a nivel nacional, para tener una reducción en la cantidad de emisiones y también para tener vías para ser más resilientes en términos climáticos. Hay una serie de proyectos de mitigación que son diferentes a los proyectos de adaptación. Todo eso también está establecido de acuerdo con los criterios. El fondo es el elemento histórico
del Acuerdo de París que se negoció en la conferencia de los países que participaron para poder establecer esa institución financiera. Pienso que también vale la pena decir que el GCF tiene 4 categorías diferentes o tamaños de proyectos, básicamente. Eso depende un poco del tipo de finanzas que estamos discutiendo. No voy a profundizarme aquí en cuáles son los procesos del GCF porque realmente depende de qué estemos buscando. Pero tenemos una serie de proyectos posibles. Tenemos los micro, por ejemplo, que serían menos de 10 millones de dólares. Después tenemos los que van a ser aprobados de manera individual, de acuerdo con los criterios, de acuerdo con lo que quieran implementar. Después tenemos los proyectos pequeños, que serían entre 10 y 50 millones de dólares. El proceso de aprobación, de hecho, no se va a basar solamente en el tamaño de los proyectos, también depende de una serie de criterios y cuáles son los problemas que quieren solucionar. Entonces, algo relacionado a ESG y otros estándares, por ejemplo. O sea que también depende de eso para implementarse, no solamente del tamaño de los proyectos. Y también tenemos, lógicamente, además de los micro y los pequeños, tenemos los medianos de 50 hasta 250 millones de dólares y los que serían más grandes con más de 250 millones de dólares. Algo que es importante también con relación a todo esto en el GCF es que en el proceso de aprobación, muchas veces hay un retraso, a veces tardan bastante tiempo estas aprobaciones. En el caso de Kenia, de Namibia, vimos que eso ocurrió. Estos países no siempre tienen muchos proyectos y si pensamos también en el tamaño de los proyectos, es un poco distinto a lo que se suele colocar en otros, hacer en otros lugares. O sea que depende de la escala. Yo pienso que en el caso de Namibia, por ejemplo, podrían estar un poquito más por encima de la situación actual, pero necesitarían otros tipos de proyectos, proyectos más grandes y mejor reducción, planes de reducción de emisiones. Con relación a la estructura del GCF, este, como decía, es el principal mecanismo del mundo. No voy a profundizarme demasiado con relación aquí a la estructura, pero aquí tenemos un pantallazo, digamos, de cómo funciona y cuáles son los pasos que tenemos que tomar. Tenemos la conferencia de participantes de la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático. Ahí, por ejemplo, se verifican cuáles son las negociaciones con relación al financiamiento climático. La idea es ofrecer aquí a los participantes un poco más de información y garantizar la responsabilidad de cada participante, de cada país. El board, o sea, el comité principal del GCF, toma algunas decisiones con relación a las políticas, a los proyectos de acreditación, a las aplicaciones y las aprobaciones también. Aquí tienen unidades de evaluación diferentes, pero en fin, eso podemos discutirlo en otro momento, como decía Michael. Aquí básicamente ese es lo principal que tenemos que entender con relación al GSF. Y también con relación al compromiso de cada país con el GCF, sabemos que hay
autoridades de cada país que van a asignarse para trabajar con el GCF. Claro que depende del país, depende del proyecto, pero normalmente hay contactos principales, clave para el GCF en cada país, van a recomendar o van a llevar los proyectos para acreditación al GCF y van a hacer las cartas relacionadas a los proyectos. Antes de enviar una propuesta, el concepto tiene que estar de acuerdo con una serie de conceptos, verificándose la calidad para que la propuesta esté completa para llevarla más adelante. Tenemos a las entidades acreditadas, las AES de GCF, son los que reciben el financiamiento para implementar los proyectos. Y claro, son los que presentan los proyectos al GCF. Y las entidades de ejecución que dependen del país, o sea, son las entidades nacionales que harán la implementación. A nivel del comité, una de las personas con las que trabajamos muy de cerca son esas entidades de ejecución para que logren alcanzar las prioridades y los objetivos. Además del GCF, tenemos también el Global Environment Facility o GEF para apoyar a los países a hacer el financiamiento de las acciones ambientales. El GEF trabaja en diferentes áreas que vemos aquí abajo y está constituido por un acuerdo multilateral. Fue algo que empezó después de la conferencia de Río en 1992. Entonces, las áreas de financiación de proyectos del GEF las vemos aquí abajo: biodiversidad, desechos, cambio climático, agua y degradación de tierras. El GEF es un mecanismo que no es muy eh, bien explicado, o sea que no todos entienden cómo funciona, pero tiene dos categorías de proyectos: los proyectos full size o integrales, que son más de 2 millones, que pasan por todo un camino de aprobación y tiene una aprobación por el Consejo y después pasa a la aprobación de la financiación, dependiendo un poco de cuál es la entidad que está presentando el proyecto. Muy similar es el proyecto que se considera mediano, de menos de 2 millones de dólares. Perdón, dice. Y es un proceso muy similar de aprobación del proyecto que ven acá. Creo que el último mecanismo de financiación internacional para clima que vamos a mencionar aquí es el Fondo de Adaptación, que fue creado bajo el Protocolo de Kioto como una manera de trabajar para mecanismos de desarrollo limpio, financiando actividades y proyectos de CDM. Una de las cosas es que CDM aporta 2% de sus propios recursos de reducción de emisiones comunes para financiar el CDM, o sea, es 2% para acciones de desarrollo limpio. Ahora, es algo que también está trabajando con adaptación y mitigación, pero además del aporte de 2%, el Fondo de Adaptación también tiene otras fuentes de financiación de contribuciones de países o países desarrollados. Acceso al Fondo de Adaptación, hay dos vías de acceso. Algunas partes pueden presentar sus proyectos directamente a las entidades de acceso directo
en general son las autoridades nacionales, las autoridades de implementación nacionales, que pueden presentar su propuesta directamente. O sea, se califica para el acceso directo. La otra vía, si una región específica o una municipalidad tiene una propuesta para el fondo de adaptación, si se califica para el acceso directo, lo puede hacer directamente, pero si no tiene el acceso directo, puede utilizar una entidad subregional que trabaje junto con la Autoridad Nacional de Implementación. También hay otro tipo de acceso que se puede usar, que sería con la Entidad de Implementación Multilateral o MIE, que tiene entonces acceso para presentar el proyecto al Fondo de Adaptación. La NIE, o sea, la Entidad de Implementación Nacional o la Entidad de Implementación Multilateral, tienen que estar de acuerdo con los estándares, garantizar que la gestión financiera se hará con integridad, también la capacidad institucional tiene que comprobar que tiene esa capacidad institucional, garantizar transparencia, medidas anticorrupción y poderes de autoinvestigación y también responsabilidad sobre la gestión de los proyectos y programas. Aquí está el ciclo de aprobación de un proyecto para el Fondo de Adaptación. Se presenta la propuesta del programa que pasa por un filtro por el comité y llega hasta el momento de monitoreo de la implementación del proyecto. Los proyectos se presentan a nivel anual y bueno, yo me quedo por aquí. Después podemos profundizar en las preguntas. Gracias, Collins. Me parece que la presentación realmente fue muy interesante porque logró explicar muy bien la complejidad de esa discusión sobre la financiación de acción climática. Tenemos los mecanismos internacionales de financiación para la acción climática que pasan por los gobiernos y pueden incluso ser recursos que vienen directamente del presupuesto nacional o de un donante internacional. Incluso puede haber un acuerdo entre los países desarrollados y países en desarrollo y ese tipo de financiación iría directamente a los proyectos realizados por las organizaciones en el país que interactúen con las autoridades gubernamentales. Claro, es un mecanismo complejo, elaborado, internacional, que requiere que las organizaciones trabajen con sus gobiernos nacionales, o sea, tienen que garantizar que su proyecto está de acuerdo con las prioridades y los planes de adaptación nacionales para que tengan acceso a ese financiamiento para sus proyectos, que no sería a través del gobierno, sino a través de intermediarios. Nosotros hemos sido acreditados para hacer esa intermediación de algunos fondos. O sea, realmente se crea un sistema bastante complejo en el que la escala necesaria para alcanzar esos fondos, para acceder a esos fondos, puede ir mucho más allá de la capacidad de muchas organizaciones que trabajan o que hacen un trabajo de base. Así que me parece que en ese momento esa es una dificultad que vemos en el sistema. Para destacar algunos términos que podemos utilizar, las entidades acreditadas y las entidades ejecutoras o de ejecución son dos entidades intermediarias entre el origen del financiamiento y los proyectos que están en la otra punta. O sea, que hacen la intermediación para presentar el proyecto y recibir los fondos. Yo creo que con eso quisiera notar también que el GCF tiene también microproyectos de menos de 10 millones de dólares de Estados Unidos. Así que
muchas organizaciones pueden tener acceso. Claro, para nosotros no se considera un proyecto pequeño, sino que sería un proyecto grande, pero es para el mecanismo internacional es un proyecto micro pero demanda que se utilicen esos mecanismos. Por ejemplo, si es con el GSF, sería necesario presentar el proyecto y pasar por el ciclo de aprobación, como vimos. Y luego, bueno, garantizar que el dinero esté seguro y que sea utilizado correctamente. Por eso tenemos esa estructura de varios niveles para que los proyectos locales accedan a esos fondos. Ahora vamos a escuchar de Katie, que nos va a contar un poco más sobre el mecanismo de financiación de acciones locales y cómo funciona en Kenia, en Nairobi. Gracias, sí. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Kenneth Idali del consorcio ADACOM, del consorcio ADA, y voy a compartir con ustedes un concepto que discutimos y profundizamos en nuestro consorcio ADA, que es una alianza de varias organizaciones que trabaja junto con entidades gubernamentales. El objetivo es crear mecanismos de resiliencia climática en Kenia. Y es un plan para el cambio climático que apoya a las entidades regionales o subnacionales para que creen acceso a financiamiento para la acción climática de diferentes fuentes con el objetivo de crear o aumentar la resiliencia climática en el momento de cambio climático. O sea, tenemos un plan coordinado con principios que están de acuerdo con los principios que rigen los proyectos de planeación de las comunidades locales. Apoyamos esa centralización para la evolución de los proyectos de las comunidades locales en Kenia y tratamos de tener inclusión, principios de gobernanza y también inversiones locales para apoyar las soluciones lideradas por las comunidades locales. El mecanismo requiere colaboraciones estructuradas entre actores públicos y privados. Se contribuye con ideas, conocimiento y la financiación puede ser ofrecida para el diseño, para el proyecto piloto, para la amplificación e institucionalización del proyecto en forma coordinada. También en Kenia era necesario garantizar que tuviéramos estrategias para que el tema, para que las informaciones climáticas estén presentes en las decisiones de planeación. También es necesario que tengamos previsibilidad y que los fondos tengan un flujo continuo para las comunidades locales, o sea, para permitir que las soluciones locales sigan viables. Las soluciones locales tienen que reflejar las prioridades de la comunidad para que reciban las inversiones y también tienen que ser sostenibles y proveer beneficios con equidad, proveer iguales beneficios para la población. También es necesario garantizar que las prioridades sean tomadas en cuenta y también que las opiniones o las visiones de la comunidad local sean consideradas, incluso de sus integrantes o grupos más vulnerables. Así que ya hicimos
la presentación. Empezamos con el piloto. El piloto ya nos trajo algunas lecciones sobre oportunidades y estamos haciendo la amplificación, ganando escala en Kenia a nivel subnacional, trabajando con los gobiernos subnacionales y también con las autoridades nacionales. ¿Cuál es el objetivo? O sea, la importancia de tener ese mecanismo para financiar acción climática. El objetivo es garantizar que tengamos un sistema de financiación previsible para que los proyectos mantengan su viabilidad a través de este tipo de estructura y también estándares que son creados no solamente a nivel nacional, sino también escuchando las voces locales o las comunidades locales. Así que los gobiernos subnacionales deben tener legislación que permita donaciones y que haya un mecanismo para que esos fondos puedan llegar a las soluciones lideradas localmente. También era necesario garantizar la participación pública en todo el proceso. O sea, era necesario empoderar a las comunidades para que pudieran engancharse en el trabajo con los gobiernos locales y que puedan también tener sus visiones consideradas en el momento de crear los planes. O sea, es la inclusión social y la necesidad de rendición de cuentas por parte de las entidades públicas. También la necesidad de garantizar que las comunidades tengan las informaciones y que su conocimiento también esté presente en los esfuerzos de planeación. Las comunidades locales deben recibir ese conocimiento e informaciones para que puedan tomar decisiones bien informadas. Esa información debe ser coordinada y compartida para que podamos crear esa participación de las comunidades locales. También queremos que las comunidades puedan mejorar y ser más resilientes. Y entonces el aspecto del aprendizaje es muy importante. Entonces, tener esa capacitación a nivel local. Luego, para el monitoreo y la evaluación, también es necesario que tengamos esa capacitación. En el diseño del CCCF hay 4 componentes clave. Entonces, el consorcio de adaptación y sus aliados hemos hecho una discusión y nos parece que para que tengamos la construcción de resiliencia en las comunidades locales, debemos tener su participación en el momento de tomar decisiones sobre el plan. O sea que el plan debe tener contribuciones de diferentes fuentes. También el aspecto del Fondo Nacional de Cambio Climático. Entonces debemos tener el Fondo Nacional con diferentes donantes nacionales o internacionales que también pueden apoyar a ese Fondo Nacional. Una parte de esos fondos se alocan a las inversiones para soluciones lideradas localmente. Es un porcentaje pequeño también queda a nivel municipal o local y también una parte a nivel subregional para apoyar las acciones de mitigación de impacto o porque el impacto del cambio climático no tiene fronteras, es algo que puede ocurrir en diferentes comunidades.
Con relación a las comunidades, sabemos que lo que está disponible en ese lugar, queremos hacer los planes y los presupuestos de acuerdo con la cantidad que esté allí. Y después está el segundo componente relacionado a las estructuras. Nosotros estamos en nivel subnacional y tenemos un mecanismo, además está la estructura local, que sería, digamos, el pilar central del mecanismo, porque son la conexión entre las viviendas, las comunidades, el gobierno y las organizaciones que van a colocar, digamos, las prioridades para los planes de acción climática. En nivel subnacional, nosotros tenemos expertos técnicos que vienen de distintos sectores, distintos campos, y nos dan el soporte al pilar central del mecanismo, especialmente los comités de las comunidades. Con relación a las herramientas que tenemos, las comunidades se ven empoderadas para utilizar las herramientas resilientes para identificar algunos elementos clave para poder evaluar su estado con relación al riesgo climático. O sea que vamos a construir esa resiliencia. Ese es un elemento fundamental en el proceso de adaptación, claro. Trabajamos para que haya una buena integración entre lo tradicional y lo moderno en el flujo de información sobre las acciones climáticas. Trabajamos para que esa información llegue a las comunidades, llegue a los consorcios que van a trabajar en los diferentes niveles. En el caso de Kenia, por ejemplo, es así como funciona. También tenemos el monitoreo y evaluación, que es una manera bastante efectiva de aprender. Las comunidades aprenden al hacer sus reflexiones, sus discusiones y al intentar implementar estos procesos. O sea que van aprendiendo con actividades en las comunidades, en el nivel subnacional y otras prácticas. Esas prácticas han mejorado, han ayudado a mejorar ese trabajo para las diferentes comunidades. Bien, estos son entonces los 4 componentes del CCCF para reforzar este enfoque en nivel local. Y en ese nivel local, las comunidades trabajan para identificar a los líderes y esos líderes van a trabajar con las diferentes comunidades. Son comunidades que se van a organizar, van a hacer algunas consultas con los participantes para garantizar que en ese nivel diferentes grupos y comunidades o minorías, por ejemplo, como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y otras personas, además de organizaciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, en fin, para garantizar que todos puedan participar en este proceso. Estas consultas trabajan con estos segmentos fundamentales de la población para entender sus necesidades en la implementación. La integración con el conocimiento local también es fundamental.
y la información climática está integrada a todo este proceso. Bien, ¿cómo el CCCF funciona entonces en este escenario? Aquí tenemos una serie de actividades conectadas al Fondo de Cambio Climático, al CCCF. Esto está conectado a las comunidades, a las personas que van a hacer la gestión. Aquí pueden notar entonces cómo esto funciona en nivel local y en diferentes niveles. Localmente esto puede empoderar a las personas que realmente necesitan este tipo de impacto y además dan soporte técnico y otros tipos de soporte. Tienen un comité en Kenia que también es un elemento central de este proceso. El comité de planificación. Todo eso está integrado también, como decía antes, al conocimiento tradicional y moderno. Así funcionan los comités y las decisiones van al comité principal. Los gestores conocen profundamente el mecanismo, las cuestiones técnicas de los diferentes sectores que sufren, mejor dicho, más impacto del cambio climático. A raíz de ahí hay inversiones. La comunidad también participa para saber cómo se van a utilizar esas inversiones, esos recursos. Y vemos que con esta estructura, ese tipo de fondo puede tener buenos resultados. Esto ayuda a la comunidad, ayuda a las personas impactadas gracias a donaciones, gracias a inversiones. Vemos que el 90% de ese fondo se utilizó para construir soluciones de soporte al plan contra el cambio climático. Y el 10% se utilizó en la administración de estas actividades, porque claro que trabajan con varias comunidades y en el nivel subnacional, por ejemplo, tienen que pensar también en algunos tipos de inversiones subnacionales, o sea que son distintos niveles y por eso tienen que dividir este recurso de esa manera. El CCCF entonces tiene ese mecanismo que en este momento en Kenia está ayudando a alinear a estas instituciones con la voz de los ciudadanos y las acciones más importantes. Esto está empoderando a las personas. Como decía, están los comités como pilares centrales que necesitan estar empoderados para hacer sus solicitudes, identificar las cuestiones más importantes para cada entidad, para cada comunidad. Y también tenemos que pensar en lo siguiente. Las comunidades en ese nivel tienen que pensar en cómo trabajar con el gobierno para elaborar informes técnicos para que el comité pueda trabajar en eso. Finalmente, este tipo de soporte tiene que ir de abajo hacia arriba, o sea, de nuevo, las comunidades tienen que participar
para determinar qué necesitan hacer, qué es lo más importante que necesitan hacer. Las instituciones locales van a ser fundamentales para asegurar que el conocimiento se pueda difundir en los diferentes lugares. Y van a ayudar a lidiar con las cuestiones de pobreza y vulnerabilidad ante el cambio climático. Eso es un poco del comité que tenemos ahora en Kenia. Muchas gracias. Muchas gracias, Kennedy. Interesante escuchar un poco más sobre esta manera tan única de financiamiento climático en nivel local. Realmente hay muchas lecciones que podemos tomar de este tipo de ejemplo, de este proyecto. Muchas lecciones que se fueron aprendiendo para establecer estas acciones y para pensar de mejor manera en las inversiones más importantes. El acceso a los fondos requiere esta integración también, ¿no? Entre los arreglos locales de financiamiento y otros niveles. Lógicamente también hay que considerar la nueva legislación, hay que cumplir esa nueva legislación y utilizar recursos para mejorar las capacidades de los gobiernos, de las entidades y de los demás actores en este sistema. Así las comunidades tendrán la capacidad de participar realmente en el proceso. Bien, dicho esto, seguramente tenemos muchas preguntas. De hecho, vamos a analizar un poco más sobre este proyecto en la próxima sesión, a fines de mes. Le vamos a pasar la palabra ahora a Joana, que nos va a hablar desde Namibia sobre su ejemplo. Joana nos va a mostrar un ejemplo de un caso internacional de financiamiento climático y cómo funcionó eso en el EIF, el Fondo de Inversiones Ambientales de Namibia. Muchas gracias. Gracias, Michael. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Joana Jainana del EIF en Namibia. Si no saben dónde queda Namibia, es un país que está en África y, y lógicamente es un país bastante grande. Nuestra población, aunque nuestra población es de menos de 3 millones de personas. Es un lugar bastante interesante en términos de ubicación. Es en el desierto y por eso hay algunos proyectos que se fueron implementados a raíz del proyecto del EIF con finanzas que vienen del GCF. Les muestro un poco más sobre lo que significa el Fondo de Inversiones Ambientales en Namibia. Es una institución que está conectada al GCF y ahora les voy a explicar qué implicaciones tiene eso. Todo esto para darles también una idea, todas estas fotos que puse en la diapositiva. El proyecto que se creó tiene una serie de personas que se van a poder beneficiar de estos resultados. Aquí se hizo una evaluación de vulnerabilidad para entender cuáles serían los impactos en el medio ambiente. Había una necesidad en Namibia que que necesitaba considerar las comunidades en algunas regiones que estaban lidiando más con los impactos del cambio climático. La idea era ayudar con algunas estrategias y mecanismos para mejorar su resiliencia ante el cambio climático. En este caso, se hizo la acreditación en el 2016 con el GCF y el Ministerio entonces de Medio Ambiente hizo o envió los recursos a EIF para que se comenzaran estos planes.
Las comunidades que estaban en esas dos áreas que tenemos aquí también ayudaron a implementar algunos de los proyectos. Yo les voy a mostrar un poco más en las siguientes diapositivas. Yo también les indicaría, les diría que el concepto de este proyecto no fue fácil. De hecho, algunos mecanismos de finanzas fueron cambiando. Después, más adelante, vamos a poder hablar un poco más de quiénes se beneficiaron y cuáles fueron los principales desafíos en la implementación de estos proyectos. Bien, aquí tuvimos un proceso de más o menos 3 meses para entender cuál sería el enfoque principal. Eso después se envió al GCF. El GCF hizo un análisis en el 2016 antes de aprobar la propuesta del proyecto. Aquí también estábamos en ese momento aprendiendo un poco más sobre cuáles serían las maneras de trabajar del EIF, el Fondo de Inversiones Ambientales en Namibia. Nosotros comenzamos realmente en el 2017, después de hacer un análisis más profundo del proyecto y una serie de reuniones. Además, fue importante hacer el entrenamiento de las personas que estarían implicadas para explicar cómo se podrían beneficiar y qué se esperaba de ellos como participantes en el proyecto. Bien, el nombre del proyecto habla justamente de cómo adaptarse, de cómo crear resiliencia contra o ante el cambio climático. ¿Cuál era el problema en este caso? ¿Cuál era el desafío? ¿Por qué teníamos que implementar este tipo de iniciativa? ¿Cómo se hizo junto con el GCF? Lógicamente, Namibia es un país en desarrollo que tiene una serie de desafíos, como por ejemplo falta de recursos o a veces conocimiento contra los países con relación a los países más desarrollados. Sabemos que los países menos desarrollados tienen menos recursos, menos conocimiento. Era necesario también que hubiera donaciones, algún tipo de fondo conectado al GCF. Lógicamente, nuestros beneficiarios estaban lidiando con sequías, incendios, inundaciones, pérdida de biodiversidad y todo eso también lleva a escasez de agua o problemas de seguridad alimentaria, problemas con relación a la cantidad de ingresos, enfermedades y otras condiciones que amenazan la vida de los habitantes. O sea que tenemos la mayoría de las comunidades que viven en esas regiones, en lugares más bien planos, y estaban sufriendo con estos impactos. Al sufrir tanto con estos impactos, muchos empiezan a moverse a otras partes de la zona y hacen como una migración, muchas veces a lugares más montañosos que tienen otras condiciones más difíciles aún en otros sentidos. Con relación a la solución que se pretendía con el proyecto, les podría comentar que la idea era crear efectos de resiliencia ante el cambio climático. Vemos aquí algunos proyectos de mitigación y también bueno, sabemos que los proyectos de adaptación por lo general no tienen tanta financiación, pero nosotros pensamos que es importante igual tener proyectos de adaptación para los beneficiarios, porque tenemos aquí la oportunidad, la opción de tener más estrategias de adaptación, más tecnologías también. El proyecto fue implementado con diferentes aspectos. Tenemos la infraestructura de clima
la agricultura resiliente ante el cambio climático y otros aspectos muy importantes. Entonces, los sistemas, por ejemplo, hidropónicos, todo lo que es reducción de emisiones de gas invernadero, todo eso se va a considerar para que las personas puedan ser más autosuficientes en lo que se refiere a seguridad alimentaria. Y aquí también necesitábamos pensar en otras cuestiones relacionadas al desierto. Con relación a la infraestructura, pensamos en proyectos que trabajaran con las necesidades principales de estas comunidades. Entonces, adaptación de infraestructura, introducción de tecnologías energéticas renovables y medidas para ahorro de agua. para suministrar agua para las comunidades. En muchos casos usan energía para las bombas de agua con diésel, son bombas de diésel, lo que no es muy bueno ambientalmente. Entonces ahora estamos trabajando con proyectos que están sustituyendo el diésel por energía solar para las bombas de agua. Así estamos aumentando la resiliencia en esa infraestructura y también en los ecosistemas, disminuyendo las emisiones y mejorando la capacidad de agricultura en diferentes áreas. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo fue la financiación de ese proyecto? Es un proyecto piloto no solo en Namibia, sino a nivel mundial. Fue financiado por el GCF en la modalidad de acceso directo mejorado o Enhanced Direct Access, que busca llevar la financiación directamente a los beneficiarios. Los donantes no utilizarían en este caso las ONGs o otras entidades para implementar el proyecto en nombre de los beneficiarios. Con el acceso directo eliminamos la necesidad de los intermediarios y los fondos van directamente a las comunidades, directamente a las comunidades beneficiarias para que ellos puedan implementar sus propios proyectos. De acuerdo a la propuesta que mencionamos con los tres tipos de financiamiento. Eran propuestas siempre lideradas por las comunidades y se obtuvo fondos del GCF con capacitación para que ellos pudieran empezar a crear sus propios proyectos y luego, bueno, presentar al fondo para que pudiera financiar. El tamaño de la financiación entre 50,000 y el nivel máximo sería $400,000. Nosotros ya tenemos 51 proyectos que tienen esa financiación. La mayoría de los proyectos necesitaban montos más altos. En general, aquí estamos trabajando con adaptación en regiones más amplias. Entonces, una buena parte de los fondos fueron utilizados para ese tipo de trabajo. Los fuentes de financiación, bueno, el GCF, el Fondo Climático, el Green Climate Fund, también el GCF por el Fondo de Inversiones Ambientales Nacional de Namibia y también las contribuciones, los aportes del Fondo Local de las Comunidades para la Conservación y 90% del dinero recibido para los beneficiarios fueron enviados directamente a los proveedores para la construcción y la implementación de la infraestructura. 5% fue para la gestión del proyecto. O sea, más o menos fue así la alocación de los fondos, garantizando que realmente eran utilizados para el propósito deseado. Como
es esa modalidad de EDA. ¿Y por qué la utilizamos? Porque nos pareció, o sea, el gobierno indicó que había hecho una evaluación y los resultados indicaban que nuestras comunidades que están haciendo el trabajo de base son los más afectados por el cambio climático y entonces se consideró que sería necesario que los fondos fueran directamente a los afectados, porque de esa manera el dinero es utilizado como se necesita, sin pasar por muchas partes. Entonces, los beneficiarios también organizan sus contribuciones por ese fondo y también hay auditorías, o sea, y son responsables por reportar sobre el uso de los fondos directamente al gobierno. Entonces, para nosotros no fue difícil monitorear y documentar el uso de los fondos y la implementación del proyecto de acuerdo al Acuerdo de París. Creo que hay una más. Sí, bueno, muchas gracias. Y si hay preguntas, podemos seguir en esa discusión. Muy bien, muchísimas gracias, Johanna. Yo creo que escuchamos sobre la génesis de ese proyecto, que empezó por un mapeo de grupos de vulnerabilidad que se realizó a nivel nacional. Yo mencionaba cómo es importante tener una conexión entre las políticas nacionales, los planes de adaptación. Es necesario realizar los estudios de vulnerabilidad para ofrecer informaciones para las políticas. O sea, para que el gobierno pueda establecer las prioridades e identificar las vulnerabilidades que se tiene que enderezar. Y las comunidades hacen ese trabajo de identificación y serán también, claro, los beneficiarios de esos proyectos. También escuchamos, me parece que ahora podemos entender realmente cómo es complejo desarrollar propuestas y tenerlas aprobadas por los mecanismos internacionales de financiación. No es fácil para una organización de base tener la capacidad para hacer eso. Entonces, eso es algo que se hace más bien a nivel local. En el caso de Kenia, se hizo durante el proceso de presupuestos locales o municipales y ahora con este caso tuvimos los fondos llegando directamente a los beneficiarios por el mecanismo EDA. Pero también, claro, es un proceso complejo. Creo que el proyecto necesitó 3 años hasta lograr la aprobación del GCF. También escuchamos mucho sobre esa modalidad de acceso directo o EDA. Me parece muy importante porque empodera a las organizaciones de base, las organizaciones de las comunidades locales que pueden entonces hablar sobre sus propias necesidades. Y entonces debemos tener los recursos para su capacitación para que realmente puedan desarrollar su propio proyecto que esté bien alineado con sus necesidades y claro, con los requerimientos del fondo. Yo creo que fueron dos ejemplos muy interesantes. Vamos a seguir estudiando esos ejemplos en el siguiente diálogo que tendremos el 31 de octubre. Si hay preguntas sobre los retos o los obstáculos que han enfrentado esos dos ejemplos, podremos profundizar la discusión en detalles. Vamos a escuchar sobre de la comunidad. Ya la comunidad vendrá a hablar con nosotros sobre los retos que han enfrentado, también las autoridades nacionales, porque sabemos que es algo nuevo que estamos aprendiendo juntos. Para que todo quede claro, como base para la siguiente discusión. Ahora tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas. Muchas preguntas ya han sido contestadas en el Q&A o por chat, pero si hay todavía alguna pregunta, pueden levantar la mano para usar el micrófono. Si necesitan aclaración de cualquiera de los ponentes que tuvimos hoy. Así que pueden levantar la mano. Vamos a pedir al equipo que está por aquí para que encuentre las manos levantadas para darles la palabra.
Precious, sí, mi pregunta va para mi Amuna. Yo creo que ya presentó sobre las estructuras económicas y ella mencionó estructuras de supervisión. ¿Cómo logran garantizar que las estructuras de supervisión pueden apoyar las decisiones locales y cómo es, de hecho, esa estructura? Pregunta excelente. Maimuna, ¿quieres contestar? Sí, claro. Solo para contestar. Yo no vi quién preguntó, perdón. Es que no es muy fácil decir qué puede funcionar o no. Pero les puedo dar un ejemplo de algunas mediciones que utilizamos aquí en Clima. Por ejemplo, para el sector de energía había muchos desafíos de los proyectos venían, eran implementados en la comunidad, pero no traían beneficios para la comunidad. Un proyecto, por ejemplo, centralizado de energía, que claro, daba empoderamiento económico, acceso a la energía, pero eran implementados por personas de otros países o de otros continentes. Eso creaba problemas porque los proyectos, por ejemplo, podían ser implementados en lugares que eran considerados sagrados o sin apoyo para las comunidades locales. Y Chile trató de cambiar su estructura regulatoria para la implementación de los proyectos de energía renovable. O sea, cambiaron que ahora los desarrolladores del proyecto que antes venían de otros países, ahora tienen que realizar un proyecto de consultas y conversaciones con la comunidad local. Ahora, el proyecto que tienen es la comunidad que tiene que presentar el proyecto al gobierno. O sea, entonces, ahora la comunidad ve un cambio incluso en la actitud de los desarrolladores de los proyectos. Y no es un cambio cosmético, o sea, realmente es un nuevo camino para que las cosas funcionen mejor, cuando la comunidad es el principal actor. Entonces, la comunidad ha creado el proyecto, ha participado de todas las discusiones y cuando hablamos de compartir ingresos, antes las comunidades no conocían bien la contabilidad y no sabían cuánto había para que se pudiera compartir. Pero ahora como la comunidad está presente desde el comienzo, entonces puede incluir en el proyecto también el soporte necesario para la comunidad. Y entonces el proyecto no solo va a dar empoderamiento económico, sino que también va a mejorar el nivel social y acceso a beneficios de la comunidad. O sea, fue un cambio gracias a muchos años de proyectos que no funcionaban tan bien, pero nos ayuda ahora a compartir ese tipo de información. Entonces, claro, antes la información se ponía en un sitio web, pero una mujer que está en el norte de Kenia, que solo tiene una conexión lenta para acceder a la Internet, nunca tendrá acceso a ese tipo de información. Entonces, ¿cómo podemos compartir esas informaciones para que las comunidades puedan entender, internalizar y luego tomar acción en base a esas informaciones? Ese es tan solo un ejemplo. Hay otros dependiendo del país o del contexto. Gracias. Muchas gracias, Maimuna. Yo creo que ese tema del acceso y de que haya entendimiento de los proyectos a nivel de las comunidades es algo muy importante y vimos algunas preguntas sobre ese tema. Celine, ¿tienes otra pregunta? Sí, yo tendría otra pregunta, pero quiero dejar espacio también para otros colegas. Creo que nadie más tiene preguntas. Muy bien. Entonces, primero quisiera felicitarle a Kennedy y a los otros ponentes. Sí, Maimuna, sí, a ella también la quisiera felicitar porque destacó puntos muy importantes, no solo sobre la financiación, sino cómo crear estructuras con arquitecturas que puedan permitir que la financiación y la toma de decisiones
puedan seguir juntas. De nada sirve tener la financiación cuando la comunidad no tiene voz, no tiene un asiento para discutir. Es necesario que participen desde el comienzo. Entonces, una solución que va a funcionar, claro, para la ciudad y también para la comunidad. Hay muchos beneficios en ese tipo de arquitectura. Entonces, beneficios para la ciudad como habitación, el clima es un tema común que puede ayudarnos a enganchar las diferentes instituciones y me parece que debemos abrir ese espacio. La siguiente pregunta es algo que estoy pensando hace 3 años cuando escucho esas conversaciones sobre financiación de acción climática, porque siempre estamos buscando que el norte nos dé dinero para proyectos del sur, como si estuviéramos esperando que ellos nos den algo y no hay otros caminos, porque claro, ese puede ser un camino, pero no el único para siempre. Creo que hay otras maneras y creo que es importante experimentar con otras vías. ¿Y por qué? Cada vez más vemos la polución y la contaminación y es algo que ocurre también en el sur global, no solo en el norte global. Entonces, el sur global sigue creando polución, especialmente países como India o China, y no podemos hacer que esos gobiernos sean responsables por eso. No podemos seguir enviando dinero del norte al sur para siempre. Sí, está correcto, especialmente en lo que se refiere a la previsibilidad y garantizar la continuidad de los fondos. El gobierno de Kenia trató de dar acceso a financiación para algunas iniciativas locales de acción climática, con el objetivo de tener los proyectos más a nivel de las instituciones, para que no sean proyectos aislados. Y bueno, lleva 3 años para obtener la financiación de un proyecto y finalmente estará aislado, pero la financiación que se recibe para un proyecto con toda la estructura que esté de acuerdo con la legislación ambiental, sería muy interesante encontrar una manera de que la financiación venga también de otras fuentes del mismo país que crea ese tipo de estructuras y tener la planeación como parte del proceso presupuestario nacional. O sea, que esa conversación pueda llegar a todos los niveles. Si hay una municipalidad que está planeando su presupuesto para responder también al cambio climático, entonces la forma como van a alocar los recursos y que van a llevar a adaptación o que pueden ser mal utilizados. Entonces es algo que tendríamos que poder identificar, que es algo que puede interferir en algunas infraestructuras. Entonces, en realidad no sería un buen uso de esos fondos. Así que me parece importante que también los procesos de creación de presupuestos a nivel local consideren el tema de la acción climática y mitigación de los impactos. Y me parece que debemos concentrar nuestro trabajo también a ese nivel, porque esa voz tiene que hacerse escuchar cuando hay un proceso de planeación presupuestaria de los gobiernos locales. O sea, para ofrecer las informaciones necesarias a los que están tomando decisiones sobre ese tipo de presupuestos. Entonces, me parece que ese nivel de responsabilidad es algo que podemos utilizar para que todas las comunidades involucradas tengan su voz escuchada en esos procesos. Ahora vemos una evolución del ambiente de ESG, especialmente entre las grandes empresas que tienen que informar sus utilidades, sus ganancias, pero también tienen que informar sus decisiones y sus resultados a nivel ambiental, social y de gobernanza. Y eso tiene que ser algo real, no puede ser algo solamente cosmético. Y garantizar que esas empresas estén a la altura de ese tipo de responsabilidad es algo que los ciudadanos tendrían que monitorear.
Y eso es algo que las organizaciones pueden tratar de proponer y defender, o sea, la manera como los gobiernos locales o regionales gastan los recursos es algo muy importante, o sea, cómo usan esos recursos. ¿Hay otras preguntas? Muy bien. Aquí concluimos nuestra sesión. Ha sido una excelente oportunidad de hablar de este tema tan complejo. Espero que hayan aprovechado, que les haya gustado la estructura de nuestra sesión con nuestros excelentes oradores y estos dos ejemplos que seguramente van a ayudarnos también a discutir un poco más este tema en la próxima sesión, donde vamos a hablar de la implementación y las lecciones aprendidas. Muchas gracias por su participación, a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos, gracias a los oradores. Excelente sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias al equipo de interpretación también. Muchas gracias.